Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Las acciones de Nvidia están cayendo casi un 7% luego de su reporte de ganancia. Hay que decir que el reporte de ganancia fue bastante bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante y le voy a explicar mi tesis de inversión porque me parece que Nvidia está en zona de compra. Vamos a estar revisando muchísimo contenido en el día de hoy, vamos a hacer proyecciones de zonas de compra utilizando las métricas principales de evaluación. Vamos a hacer una proyección también para el próximo trimestre, ya que tuvimos la guía de Nvidia para ver en qué precio podríamos ver a esta compañía dentro de 3 meses, es decir, para el próximo trimestre fiscal. Vamos a estar analizando también técnicamente y mucho más contenido que le traigo preparado en el día de hoy. Así que sin más, vamos a comenzar. Primero, comentarle si ha estado siguiendo nuestro canal por un tiempo que nos hemos estado preparando para una caída de este tipo desde hace varias semanas. Fíjense todas las acciones que hemos vendido en el último mes: Fortinet, Starbucks, Salesforce, Expedia, Cisco. Así que la verdad que a pesar de un reporte bueno de Nvidia, sabíamos que esto podía pasar, principalmente por las valuaciones tan altas que estamos pagando en la compañía. Si nos vamos directamente al reporte de ganancias de la compañía, realmente creo que fue un reporte de ganancias bastante bueno. Los ingresos vinieron en 30 billones. Si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, ya la compañía está en su año fiscal 2025. Vean que durante el mismo trimestre del año fiscal pasado reportó 13.5 billones, así que aumentó sus ingresos en un 122%, lo cual realmente es increíble. Además, los márgenes brutos comparados con el mismo trimestre del año anterior aumentaron en 5 puntos y vemos que el net income, las ganancias de la compañía, aumentaron en un 168%. Además, la ganancia por acción, vemos por acá que fueron de 67 centavos de ganancia por acción, cuando en el mismo trimestre del año anterior fueron apenas 25 centavos, así que esto representó una mejora del 168%. También la guía fue mejor de lo esperado, vemos acá en el Outlook, lo que sería en inglés, en español la guía, vino en 32.5 billones, es decir, la compañía espera para el próximo trimestre fiscal 32.5 billones de ingresos. Fíjense que es una mejora considerable con respecto a los 30 billones de este trimestre. Además, por encima de lo que esperaban los analistas, que eran aproximadamente de unos 31.5 billones. Así que yo te diría que en términos generales fue un reporte de ganancia muy sólido. Tuvimos, por supuesto, algunos puntos negativos. Creo que uno de los puntos negativos es que su próximo chip de nueva generación, si mal no me equivoco, se llama vamos a buscarlo aquí, Blackwell, se está atrasando un poco. Ahora se espera lanzar en el cuarto trimestre fiscal. Estos son unos 3 meses de retraso. Y recuerde que esta es la próxima generación de chips de inteligencia artificial. Y también, bueno, el crecimiento en otros segmentos más allá de los data centers, de los centros de datos, no está siendo tan sólido, pero realmente es que está haciendo un crecimiento espectacular en data center. Creo que ellos incluso lo mencionan. Vemos por acá, vamos a ver si lo podemos encontrar. Ellos mencionan, fíjense aquí, que hicieron un récord en recaudación en su centro de datos de 26.3 billones, lo cual es un 16% de incremento trimestre tras trimestre y 158% de incremento año sobre año. Así que el data center sigue siendo el book insignia, es decir, lo que está proyectando estos grandes crecimientos de Nvidia. Entonces, revisado todos estos números, vamos a pasar a nuestra herramienta de inversión para hacer algunas proyecciones de precio y por qué me parece que ahora mismo está a unas valuaciones muy interesantes. Vamos allá. Podemos ver en primer lugar que Nvidia es una compañía que estaba cotizando un 20% por encima de su fair value o valor intrínseco, que lo tenemos en $98. Quiero comentarles también que este fair value debe mejorar bastante cuando las estimaciones de los analistas a la vez mejoren. Fíjense que todos estos números de aquí, por supuesto, tienen que ser revisados por los especialistas una vez que tenemos los reportes de ganancia y puede tardar algunos días en que se actualicen las estimaciones de crecimiento. Si nos vamos a las valuaciones actuales de Nvidia, fíjense que es una compañía que venía cotizando con un PER bastante por encima de su sector. El sector de tecnología estaba en 40, Nvidia ahora mismo en 58. El ratio precio-ventas y el ratio precio-flujo de caja también estaban por encima del sector. Y también podemos ver que todos los ratios, excepto el ratio precio-ganancias, estaban por encima de sus valuaciones históricas. Si nos vamos a la gráfica de Nvidia, fíjense cómo tengo trazado aquí estas 3 métricas de evaluación principales. En primer lugar, tengo aquí en azul el ratio precio-ganancias. En segundo lugar, el ratio precio-ventas. Y en tercer lugar, el ratio precio-flujo de caja. Ya tenemos todos estos datos actualizados para el segundo trimestre fiscal del año fiscal 2025. Así que vamos a utilizar estas 3 métricas de evaluación
para ver cuáles serían zonas razonables para comprar Nvidia. Vamos a arrancar con el ratio precio-ganancia. Si nos vamos a aproximadamente el último año, hemos tenido una zona muy clara de compra que ha sido más o menos esta zona de un PER 55, incluso podemos ajustarlo un PER 57. Cada vez que hemos tocado esta zona de un ratio precio-ganancia, como le comentaba, 57, 56, son valuaciones altas, pero en el caso de Nvidia nos está dando muy buen crecimiento. Fíjense cómo ha sido zonas de ganancias muy claras. Si por ejemplo hubiéramos comprado en esta zona de aquí, vean toda la subida que tuvo la acción. Luego tuvimos esta zona de aquí, que también fue una zona de compra. Luego tuvimos esta bajada, nuevamente una zona de compra. Y recientemente cuando tocó los $96, tuvimos una zona de compra bien clara en este ratio precio-ganancia 57-56. Así que cada vez que Nvidia toca esta zona, como le digo, es una zona de compra. Ahora mismo, antes del reporte de ganancia, estaba cotizando a 73. Ya estábamos un poco por encima de este valor, pero vamos a calcular cuál sería el ratio precio-ganancias luego de los últimos números, ¿ok? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para esto? Bastante sencillo. Tenemos que multiplicar la ganancia por acción que generó Nvidia durante los últimos 4 trimestres fiscales por esta evaluación que queremos pagar, que habíamos dicho que era un PER aproximadamente de 56-57. Vamos a chequear por acá. En sus estados financieros, en el Income Statement, tenemos los últimos 4 trimestres fiscales de Nvidia. Vamos a tomar los Diluted EPS, los EPS diluidos, y vamos a sumar los últimos 4. Vamos a sumar por aquí. 0.67, que fue este de acá, que fue el que tuvimos en el día de ayer. Luego de cierre de mercado, 0.6 más 0.49 más 0.37. Como podemos ver aquí, durante los últimos 4 trimestres fiscales, Nvidia generó $2.13 de ganancia por acción. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Muy sencillo, multiplicar este valor, $2.13, por la evaluación que queremos pagar, que en este caso habíamos dicho que un PER 56 es una evaluación razonable, por lo menos en el último año. Y podemos ver que fíjense que estamos obteniendo una zona de compra de 119 dólares cuando las acciones están en 116. Es decir que históricamente, por lo menos en el último año, ya estamos en zona de compra. Y algo muy interesante, si podemos hacer un cálculo inverso, podemos dividir el precio al que está Nvidia ahora mismo en post-market, unos 116.95, entre la cantidad de ganancias por acción, 2.13, para obtener el PER, el ratio precio-ganancia actuales, que vemos que es de 54, casi 55. Y si nos vamos a la gráfica nuevamente, la verdad que muy pocas veces hemos visto a Nvidia cotizando por debajo de un PER 54 en los últimos meses. Y bueno, cada vez que ha tocado esta zona ha sido claramente una zona de compra. Por eso, bueno, como le comentaba, creo que al menos por el ratio precio-ganancias ya estamos en zona de ir comprando. Vamos a hacer estos mismos cálculos con el ratio precio-ventas y con el ratio precio-flujo de caja. Así vamos a tener las 3 métricas principales. Vamos a tener precios de compra utilizando las ganancias, las ventas y el flujo de caja de la compañía. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. En el caso del ratio precio-ventas, podemos ver aquí que tenemos una clara zona de compra cuando toca el ratio precio-ventas de 26. Y bueno, recientemente la tuvimos tocando esta zona aquí de un ratio precio-ventas de 30. Es decir, cuando tocó esta zona de los $96, a principios del mes de agosto, estaba cotizando un ratio precio-ventas de 30, ¿ok? Si la podemos comprar en esta zona de un ratio precio-ventas 26, pues mucho mejor. Así que vamos a ver luego de este reporte de ganancia cuál sería el ratio precio-ventas que estamos pagando. ¿Cómo calculamos el ratio precio-ventas? Muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es sumar las ventas que ha hecho Nvidia durante los últimos 4 trimestres fiscales. Fíjense que ya tenemos los datos actualizados aquí en nuestra herramienta de inversiones, Smart Investor Tool. Vamos a sumar las ventas de Nvidia durante los últimos 4 trimestres fiscales, ¿ok? Unos 30 billones que tuvo en este último trimestre fiscal, luego 26 billones en el primer trimestre fiscal del año 2025. Recuerde que ya Nvidia está en su año fiscal 2025. Luego 22 billones y por último 18 billones en el tercero del 2024. Vean por acá, en los últimos 4 trimestres fiscales, Nvidia ha generado ventas por 96 billones. Ya casi llega a los 100 billones. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir este valor entre la cantidad de acciones circulantes para obtener las ventas por acción.
¿Dónde podemos obtener eso? Lo podemos obtener aquí en el reporte de Nvidia. Ellos lo dan siempre. Vamos a buscar aquí cuánta cantidad de acciones diluidas hay. Fíjense que durante este último trimestre fiscal, todos los cálculos lo hicieron teniendo en cuenta unos 24.8 billones de acciones circulantes. Vamos a dividir estos números. Y vean aquí que estamos obteniendo que por cada acción circulante, Nvidia genera $3.87 en ventas. Si queremos obtener el ratio precio-ventas actual de Nvidia, lo siguiente sería dividir el precio por acción, $116, entre la cantidad de ventas por acción. Vamos a hacerlo, 116.95. Y esto vamos a dividirlo entre 3.87 58, que más o menos son las ventas por acción. Vean que estamos obteniendo un ratio precio-ventas de 30. Y como le comentaba, cuando vimos acá Nvidia cotizando en esta zona de $96, que le había comentado que me parecía muy buena zona de compra, la vimos exactamente cotizando a esa evaluación, a un ratio precio-ventas de 30. Así que bueno, ya por segunda vez tenemos otra métrica que nos dice que estamos en zona de compra, que es el ratio precio-ventas. Por supuesto, tenemos una mejor zona de compra, que es esta zona de los 26, ratio precio-ventas 26. Y vamos ahora a hacer un cálculo rápido para saber a cuánto tendría que caer Nvidia para comprarla con un ratio precio-ventas de 26. El cálculo es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese ratio precio-venta que queremos pagar, 26, por la cantidad de ventas por acción, que habíamos dicho que en este caso es de 3.87. Podemos hacer 87.58 para ser un poco más exacto. Y estamos obteniendo la zona de los $100, ¿ok? Entonces, según esta evaluación, ya estamos en zona para ir comprando acciones también. Pero la zona de los $100 sería incluso una mejor zona. Que vean aquí que en la gráfica claramente esta zona ha sido la mejor, por lo menos en el último año, ¿ok? Entonces, ya tenemos dos métricas que nos dicen que es hora de comprar. Pero en el caso de ratio precio-ventas nos dice que hay una zona incluso mejor de la que estamos ahora, que es la zona de los $100. Vamos a utilizar ahora por último el ratio precio-flujo de caja. Recuerde que el flujo de caja es muy importante en compañías tecnológicas. De aquí se saca el dinero para recompra de acciones, que vamos a hablar un poco más acerca de eso ahora en esta próxima sección. También para invertir en el propio negocio de la compañía, para hacer adquisiciones, para repago de deudas, para pago de dividendos. Así que el flujo de caja es extremadamente importante. Vamos a utilizar esta métrica también para establecer zonas de compra. En el caso del ratio precio-flujo de caja, los cálculos son parecidos al ratio precio-ventas. Lo primero que tenemos que calcular es la cantidad de flujo de caja por acción que genera la compañía y luego multiplicar ese valor por las valuaciones que queremos pagar. En el caso de ratio precio-flujo de caja, vean que aquí tuvimos esta zona de ratio precio-flujo de caja 60 que visitó cuando cayó a $96. Aquí podríamos tener una primera zona de compra, pero también tenemos una zona de compra incluso mejor, que es la zona de los 54, ratio precio-flujo de caja 54, que ha sido la mejor zona durante los últimos 4 años. Así que vamos a ver cuáles serían los precios para estas dos zonas de compra, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular la cantidad de flujo de caja por acción. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, tenemos que sumar la cantidad de flujo de caja que ha generado la compañía durante los últimos 4 trimestres fiscales. Vamos a sumar los 3 trimestres anteriores. Aquí lo tenemos. Vean, durante el tercer trimestre del año pasado generó unos 7 billones. Luego eso aumentó hasta 11 billones. Y luego aumentó nuevamente hasta casi 15 billones. Vamos a ver en su último reporte de ganancia cuál fue el flujo de caja que generó Nvidia. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a ver si lo encontramos. El free cash flow en inglés. Free. Mírenlo aquí. Vemos acá que fíjense que trimestralmente hablando cayó de estos casi 15 billones que generó en el trimestre anterior a 13.4 billones en este trimestre fiscal. Aquí lo tenemos. Entonces podemos ver acá que durante los últimos 4 trimestres fiscales Nvidia ha generado unos 46 billones en flujo de caja, en free cash flow en inglés. Tenemos que dividir esto nuevamente entre la cantidad de acciones circulantes. Vamos a buscar aquí la cantidad de acciones circulantes diluidas, que es un cálculo un poco más exacto y más conservador. Y vemos acá nuevamente 24.8. Vamos a dividir para saber cuál es el flujo de caja por acción que genera Nvidia. Vemos por acá que genera 1.88 más o menos flujo de caja por acción.
¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Multiplicar este valor por el flujo de caja que queremos pagar nosotros las evaluaciones, ¿ok? Le había comentado, en la caída que tuvo a principios de agosto, tocó esta zona de un ratio precio-flujo de caja de 60, así que podríamos utilizar 60 como la primera zona. Vamos a multiplicar 60 por 1.88, que es la cantidad de flujo de caja por acción, y estamos obteniendo $112, que como vemos la acción ahora mismo está en habíamos visto 116, así que estaría unos $4 por encima de nuestra primera zona de compra utilizando el ratio precio-flujo de caja. Tenemos la segunda zona, que ha sido la zona de compra mejor durante el último año, que ha sido esta zona de 54, ratio precio-flujo de caja 54. Y vamos a multiplicar entonces 54 por 1.88. Vean que estamos obteniendo nuevamente esta zona de los $100, ¿ok? Entonces, resumiendo todos estos cálculos que hemos hecho, sin duda creo que ahora mismo estamos en una buena zona de compra, al menos para abrir una posición. Yo diría que podríamos entrar con una posición un poco más grande de lo que hacemos normalmente, un 2, 3, si tiene mucho cash, un 4% o incluso un 5% si quiere que su posición, por ejemplo, sea el 20% de su portafolio. No recomiendo, recuerden, tener más de 10% en ninguna acción, pero bueno, si usted quisiera tener un 20%, podría ser una entrada un poco más grande. ¿Qué me dice también todos estos cálculos que sacamos? Que en la zona de los $100 sin duda tenemos la segunda zona de acumulación donde podríamos entrarle un poco más fuerte a la compañía. Vamos a chequear un par de datos más. Quiero hacer una proyección de las evaluaciones de Nvidia para el próximo trimestre fiscal en base a la guía que nos dieron, y también quiero comentarle algunas cosas también importantes que me parecen acerca de estas compañías, como por ejemplo el programa de recompra de acciones. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Antes de hacer las proyecciones de precio para el próximo trimestre, quiero mostrarle esta parte de aquí. Mencionaron en el reporte de ganancia que durante la primera mitad del año fiscal 2025 la compañía recompró 15.4 billones en acciones circulantes y todavía le quedan 7.5 billones pendientes de este programa que ya habían aprobado anteriormente. Además, la junta de directores, Board of Directors en inglés, aprobó 50 billones adicionales de recompra de acciones, aunque no tienen una fecha específica para este programa. ¿Por qué me parece que esto es importante? Si nos vamos a nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool, vean que si nos vamos al Income Statement, vamos a verlo anualizado, la compañía ha estado recomprando acciones durante los últimos trimestres fiscales. Como vimos en los cálculos que hicimos, esto es muy importante porque si la compañía recompra acciones, mejora mucho las valuaciones a largo plazo. Y vemos acá que ha estado haciendo exactamente esto durante los últimos trimestres y está aumentando bastante el programa de recompra de acciones, lo cual me dice que las valuaciones de Nvidia incluso pueden mejorar más todavía, ¿ok? Solamente quería comentarle esto porque incluso podríamos utilizar valuaciones un poco mejores a largo plazo si utilizamos el programa de recompra de acciones. No lo voy a hacer en esta proyección de precio que vamos a hacer para el próximo trimestre porque ya sería un cálculo un poco más complicado para un video rápido como este que quiero hacer, ¿ok? Ahora sí quiero hacer proyecciones de precio para el próximo trimestre para ver hasta dónde podría llegar en 3 meses, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjense, tuvimos el Outlook, es decir, la guía de Nvidia. Dijo que esperaba tener ingresos por 32.5 billones. Entonces, utilizando esta guía podemos hacer algunos cálculos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Vamos a utilizar el ratio precio-ventas para hacer la proyección de precio para el próximo trimestre. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular las ventas por acción esperadas de Nvidia para el próximo trimestre porque tenemos ya los ingresos esperados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a sumar cuáles serían los ingresos esperados durante todo un año, teniendo en cuenta los ingresos que se esperan para el próximo trimestre, ¿ok? Vamos a sumar todos estos números, los ingresos, como mismo hicimos para este trimestre fiscal, lo vamos a hacer para el próximo. Vamos a sumar todos estos números y por supuesto vamos a sumarle la proyección que ellos nos dieron, ¿ok? Para saber cuánto espera ingresar Nvidia en el próximo trimestre fiscal anualizado. Ok, ya tenemos aquí los 3 trimestres anteriores. Ahora vamos a sumar el próximo trimestre que ellos esperan, que es de 32.5 billones. Entonces vean que por primera vez anualizado se espera que Nvidia pase los 100 billones de dólares en ingresos. Para ser más exacto, 110 billones.
¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Calcular la cantidad de ventas por acción. Nuevamente tenemos que ver la cantidad de acciones circulantes. Si recuerdan, le comentaba el tema de las acciones circulantes. ¿Ok? Porque si nos fijamos aquí, ellos han sido capaces de bajar la cantidad de acciones circulantes. Vemos aquí, por ejemplo, durante el mismo trimestre del año anterior habían casi 25 billones y esto lo bajaron hasta 24.8. De todas formas, vamos a utilizar este número, que son la cantidad de acciones circulantes de este trimestre, ¿ok? Vean por acá, para el próximo trimestre fiscal ya se espera que Nvidia genere 4.45 dólares de ganancia de ingresos por acción. Si hacemos una proyección, vamos a suponer que no se mueve durante todo el trimestre fiscal, que se queda a estos 116 dólares. Vamos a ver cuál sería el PER, es decir, el ratio precio-ganancia de Nvidia, disculpen, el ratio precio-ventas de Nvidia para el próximo trimestre, 116.95 entre 4.54. Vean qué interesante. Si todo resulta como ellos proyectan, ya estaríamos pagando un ratio precio-ventas de 25. Y si nos vamos a la gráfica, podemos ver aquí que este ratio precio-ventas de 25 ha sido la mejor zona de compra durante el último año. Así que como vemos, incluso si compramos a las evaluaciones actuales y Nvidia genera la cantidad de ingresos que espera, ya estaríamos a unas evaluaciones muy razonables dentro de 3 meses. Es decir, que lo que ahora resulta la mejor zona de compra, los 100 dólares, disculpen, en 3 meses esta zona de los 100 dólares sería la mejor zona de compra. Es decir, que podemos hacer esta proyección 3 meses en adelantado, que ya estamos en la mejor zona de compra en estos momentos, ¿ok? Por supuesto, Nvidia tendría que cumplir con esas estimaciones de crecimiento. También, si se fijan, por ejemplo, ahora mismo estamos pagando, vamos a chequear cuánto estamos pagando, ahora mismo estamos pagando un ratio precio-ventas de 32. Si Nvidia se mantiene con esas evaluaciones de un ratio precio-ventas de 32, vamos a multiplicarlo por la cantidad de ganancias de ventas por acción esperado, estaría en 145 dólares en 3 meses, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que tendría que pasar? Simplemente que continúe cotizando este ratio precio-ventas de 32 y que genere esos 32.5 billones en ingresos que se espera para el próximo trimestre, que en los últimos trimestres ha superado por mucho estos ingresos, ¿ok? Así que como ven, todo parece indicar que estamos a muy buen precio ahora mismo para invertir en Nvidia. Vamos de todas formas a hacer este mismo cálculo con las ganancias que se espera que genere. Recuerde que esto fue con los ingresos, vamos a hacer lo mismo con las ganancias. Para el tema de las ganancias, fíjense que tenemos los ingresos, pero no tenemos las ganancias. ¿Cómo podemos calcular las ganancias esperadas de Nvidia para el próximo trimestre? Si vemos por acá, si nos vamos a los estados financieros, el margen neto de Nvidia durante el último trimestre fue de un 55%, que se ha mantenido más o menos en esta zona durante los últimos 3 trimestres fiscales. Entonces podemos esperar que durante el próximo trimestre fiscal el 55% de los ingresos de Nvidia se conviertan en ganancias, ¿ok? Entonces, si sabíamos que se espera que ingrese 32.5 billones, si mantenemos ese margen neto del 55%, esto significa que durante el próximo trimestre fiscal se espera que Nvidia genere casi 18 billones en ganancias brutas, ¿ok? En ganancias netas, disculpen. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Súmale a eso los 3 trimestres anteriores al próximo trimestre fiscal, que sería este que acaban de reportar. El anterior, el primer trimestre fiscal del año fiscal 2025. Y por último, el tercer trimestre del año fiscal 2024. Entonces vemos por acá que si se cumplen las proyecciones, para el próximo trimestre fiscal se espera que Nvidia genere unos 61 billones de ganancias netas. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Dividir esas ganancias netas entre la cantidad de acciones circulantes para saber cuáles serían las ganancias por acción, ¿ok? Vamos a venir por acá, vamos a buscar el numerito este que hemos utilizado muchísimas veces, la cantidad de acciones circulantes, que es muy importante, para sacar la cantidad de ganancias por acción esperada. Como vemos por acá, se espera que genere 2.48 dólares de ganancia por acción para el próximo trimestre anualizado, ¿ok? Vamos a hacer el cálculo de cuál sería el PER, el ratio precio-ganancia que estaremos pagando si se generan esas ganancias por acción. Y si se mantiene en 116 dólares y 95 centavos las acciones, vamos a calcular eso entre 2.48. Y vean qué interesante, si se cumplen estas proyecciones, estaríamos viendo a Nvidia cotizar a un PER 47. ¿Por qué es importante saber esto? Si nos vamos a la gráfica de Nvidia,
Hace muchísimo tiempo que Nvidia no cotiza a estas valuaciones. Vean, nos tenemos que ir muy atrás para ver Nvidia cotizando a un PER 47. De hecho, tendríamos que irnos a octubre del 2022 para ver Nvidia tan barata. Así que como vemos, podemos llevarnos un gran incremento de precio de Nvidia de aquí al próximo trimestre. También podemos hacer algunas proyecciones de precio. Por ejemplo, si cotiza a este PER 54, que ha sido bastante común últimamente. Vamos a multiplicar este PER 54 por la cantidad de ganancias por acción esperada, que es de 2.48. Es decir, que la podríamos ver Nvidia en 133, que si ahora mismo está, habíamos dicho, en 116, serían aproximadamente unos $16 de incremento en acción, más de un 10% de aquí al próximo trimestre. Por eso lo comentaba de que haciendo estas proyecciones de precio, incluso pensando ya en el próximo trimestre, podríamos ver un incremento considerable en el precio de las acciones. Dicho esto, vamos a pasar al cierre del video. Como vimos en el video de amigos, me parece que estamos ante una gran oportunidad de inversión con Nvidia, utilizando las tres métricas de evaluación principal, las cuales son el ratio precio ganancias, ratio precio ventas y ratio precio flujo de caja. Definimos que ya ahora mismo estamos en esta zona de los $116 en zona de compra y tenemos una zona de compra incluso más interesante en los $100. También hicimos proyecciones de precio para el próximo trimestre y vimos que podemos esperar un incremento de más del 10% en solamente 3 meses en las acciones si se cumplen todas estas estimaciones de crecimiento. Recuerde que todo el contenido que vemos en el canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido del canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también puede dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre le dejo en el primer enlace en nuestra herramienta de inversión en Marinvestor Tool que utilizamos para análisis fundamental y en el segundo enlace en nuestra membresía donde tenemos casi 40 clases de análisis técnico fundamental de acciones financieras. Enseñamos todo este contenido, tenemos grupos exclusivos de Discord y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.